En este primer problema nos hablan de un pilar de hormigón de 3,5 metros de altura, de sección cuadrada de 40 por 40 centímetros, sometido a su propio peso. Nos darán luego la densidad o el peso específico del hormigón, y también sometido a una carga que vemos por aquí representada de 100 kilonewtons aplicada pues, en la cabeza de ese pilar. Representar la variación del esfuerzo normal o del esfuerzo axial y calcular la máxima tensión de compresión. Dice que no se tendrán en cuenta los posibles efectos de pandeo. Vale, perfecto. Nos da un dato, nos da el peso específico o más bien la densidad del hormigón, de 2,5 toneladas el metro cúbico. Ojo aquí con las unidades, que si nos dan una carga en kilonewtons, hombre, y esto en toneladas el metro cúbico es un poco incompatible. O pasamos esto a toneladas y trabajamos con toneladas, o pasamos esto a kilonewtons y trabajamos con kilonewtons. Creo que es mejor trabajar con kilonewtons. Para pasar esto de aquí a kilonewtons, motivamos por la gravedad. De esta forma, esas toneladas se convierten en kilonewtons. Pongamos una gravedad de 9 y pico, alias 10, pongamos 10 metros segundo cuadrado. Tendremos finalmente un peso específico en kilonewtons el metro cúbico de 25. Ya tenemos esto arreglado. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a calcular entonces con esta densidad, con este peso específico, vamos a calcular el peso del pilar. Podríamos calcular el peso de todo el pilar, de los 3,5 metros de altura. Pero bueno, parece ser que aquí nos proponen que lo hagamos en función de un parámetro X. Perfecto. No es imprescindible, pero ya que está aquí marcado en el enunciado esta X, pues vamos a hacerlo así. El peso, ¿cómo se calcula, por cierto? Se multiplica la densidad o peso específico del material, en este caso en kilonewtons el metro cúbico, por el volumen que tendrá que estar en metro cúbico. De esta forma tendremos kilonewton. Lo hacemos en función de X, de tal forma que el volumen de esta parte que he pintado en azul, pues dependerá de X, será de 40 por 40 por X. Bueno, ojo, en metros, de 0,4 por 0,4 por X. Y el peso específico hemos dicho que es de 25. Entonces tenemos los 25 kilómetros de metro cúbico por 0,40 por 0,40 por X. Perfecto. Eso nos da una expresión del peso propio en función de X, que es de 4X kilonewtons. Para X igual a 0 estaríamos arriba, peso sería 0, y para X igual a 3,5 estaríamos abajo y daría pues lo que sea, el peso de todo el pilar entero. Vale, ¿cuál es el esfuerzo axial que sufre el pilar? El generado por el peso propio y por esa carga de 100. Vamos, ya que tenemos el peso en función de X, pues el esfuerzo axial también lo tendremos en función de X. Nos queda la siguiente fórmula. El axil, N, normalmente se usa esa notación para el axil. N sub X, si decimos que el eje X es el eje longitudinal, o Y o Z, eso da igual. Yo prefiero siempre hablar del eje X, el eje longitudinal de las barras. Entonces el axil será el generado por la carga de 100, que al comprimir, pues diré que es de menos 100, el convenio de signos. Para un axil de compresión es pues, asociarle el signo negativo. Y luego tenemos el peso propio que también comprime, que era de menos 4x. ¿Sí? Es decir, menos 100 menos 4x. Esa es la ecuación del axil en función de la profundidad, en función de la distancia x. Podemos hacer, si nos hace ilusión, un diagrama de axiles, ¿no? Donde veríamos que para x igual a 0, es decir, arriba, tenemos únicamente la carga de 100 que comprime, menos 100, y para x igual a 3,5 sustituimos en la ecuación y tenemos un axil de compresión de menos 114. El peso total del pilar son de 14 kilonewtons. Vale, eso tampoco es imprescindible, hacer ese diagrama, pero bueno, si vemos que el axil no es constante, es variable, ¿no? A medida que la x aumenta, de 100 hasta 114. La pregunta que nos hacen es representar la variación del esfuerzo normal. Pues sí, mira, ese diagrama sería la representación de esa variación del esfuerzo normal, y nos piden también la tensión. La tensión se calcula como pues, el axil partido por la superficie. Nos preguntan, eso sí, la tensión máxima de compresión. Bueno, pues la tensión máxima la tendremos ahí donde el axil sea máximo y bueno, donde la sección sea mínima. En este caso la sección es constante, o sea que ese parámetro no influye, ¿no? Entonces, valor máximo para el axil máximo y área mínima.
el axial máximo es el 114, está en kilonewtons, yo lo pasaría a newtons, para dar la tensión en megapascales, en newton el milímetro cuadrado. Pondría entonces los 114 por 10 a la 3. Podemos mantener el signo negativo, ya que es un axial de compresión. Partido por la sección en milímetros cuadrados sería de 400 por 400. Esos 40 centímetros por 40 centímetros son 400 por 400 milímetros cuadrados. Ya está, ya está. Tenemos la tensión de menos 0,7125 megapascales. Bueno, un ejercicio bastante sencillo de calcular un axial, eso sí, influido por el peso propio, de tal forma que el axial aumenta y luego pues, la tensión asociada a ese axial.